como los únicos partidos que pueden llegar a sentarse en la Moncloa. Y mientras Rajoy afirma que su único adversario son los socialistas, desde ese partido su líder Pedro Sánchez considera que Ciudadanos solo ejercerá como bisagra del ganador. Desde el Gobierno el presidente señala que no se puede querer llegar a la jefatura del Ejecutivo en un cuarto de hora, mientras que el líder de la oposición advierte del fracaso que supondrá que su partido no gane las elecciones. Afirman todo ello a tan solo 10 días de la cita con las urnas y con la mayoría de encuestas pronosticando un empate técnico entre la segunda y la tercera fuerza política. Incluso alguna de ellas augura el sorpaso de Ciudadanos a los socialistas. Quienes se empeñan en negar el cambio de roles políticos son los líderes del bipartidismo o, como les define Pablo Iglesias, los guardianes de la vieja política. Hoy, además, ambos candidatos han mantenido un rifirrafe a cuenta de la promesa de Rajoy de eliminar el IRPF en algunos contratos. Sánchez le ha acusado de mentir. Sin embargo, aunque tanto populares como socialistas insisten en su estrategia de soslayar a los nuevos partidos, lo cierto es que en la mayoría de sus declaraciones hay veladas y no tan veladas advertencias contra esas formaciones y el peligro que a su juicio puede tener no utilizar el voto útil. Mientras que desde el PP alertan de que votar a Ciudadanos podría llevar a la izquierda al poder, desde el PSOE afirman todo lo contrario. ¿Supone este nuevo escenario político con la irrupción de Podemos y Ciudadanos el fin del bipartidismo o se trata tan solo de un cambio de muleta? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Lo que más bien se avizora es un cambio de muleta o de bisagra para apuntalar el bipartidismo que el régimen constitucional del 78 consagró tal y como la Restauración se apoyó en el sagasta-canovismo. Descartadas las mayorías absolutas, hasta ahora el bipartidismo, de Cánovas a Sagasta o del PP al PSOE, se había apoyado en los nacionalistas para conformar mayorías de gobierno. Por la fuerza de los partidos emergentes y las sobradas evidencias de codicia antiespañola de los nacionalistas, estos pintan cada vez menos en la política nacional. Otorgar o denegar los arreos del poder está ahora en manos de Ciudadanos y en menor medida de Podemos. Abominando ambos del bipartidismo, lo que les auguran las encuestas es un papel determinante precisamente en el apuntalamiento del bipartidismo. Del aventurerismo político del greco-venezolano Pablo Iglesias se puede esperar cualquier disparate, no así de Albert Rivera, cuyo sensato valor viene avalado por su currículum catalán. O apuntala el bipartidismo apoyando a la fuerza más votada, que difícilmente será Ciudadanos, o se suicida políticamente oyendo los cantos de sirena que le ofrecen la presidencia de un tripartito de perdedores en el que será siempre rehén del PSOE y de Podemos. Los islamistas son un invento de Estados Unidos que después de crear el monstruo quieren que rebajemos nuestras libertades para combatirlos. Con estas palabras se dirigía el que fuera número 2 de Podemos, Juan Carlos Monedero, a la amenaza del Estado Islámico. Aprovechando para recordar a la dirección su intención de participar en campaña, el fundador de Podemos considera que los políticos deberían hacer más caso a esos barrios marginales de Europa donde los jóvenes que no tienen nada escuchan los cantos de sirena de los yihadistas. A 10 días de las elecciones generales, Pablo Iglesias sigue insistiendo en su postura frente al secesionismo en Cataluña. El líder de Podemos ha asegurado hoy su intención de convocar un primer referéndum soberanista en Cataluña en un plazo máximo de un año, para el que no sería necesario, dice, cambiar la actual Constitución. En palabras de Iglesias, afirma estar seguro de que una mayoría de catalanes quiere un encaje constitucional distinto, pero no querrá irse de España. Pensamos que tiene que haber un referéndum en Cataluña. ¿Y si sale sí? Si hay una amplia mayoría de catalanes y catalanas que no quiere tener ningún tipo de relación con España, yo creo que no se puede poner puertas. Iberia planea un ajuste de 600 trabajadores de tierras y el Tribunal Supremo tumba su último ERE, acordado en julio del 14. La aerolínea ha decidido que tiene todo dispuesto para emprender nuevas negociaciones con los sindicatos para que culminen el ajuste laboral de la compañía durante los próximos 2 años. Por el momento, dicho ajuste de pilotos ha finalizado de manera satisfactoria. Incluso Iberia ha vuelto a convocar nuevas plazas para cubrir las tripulaciones de los casi 30 aviones contratados el último año. Hoy jueves, momento para el corruptómetro. Los afectados por la suspensión de pagos y las elevadas cifras que hay en juego retrasan la posibilidad de un acuerdo que impida la quiebra de Abengoa. Pero ¿cuántos imputados hay en el caso y a qué penas se enfrentan? Nos lo cuenta esta noche el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra en nuestra sección El Corruptómetro. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la justicia sabe a ella ha hablado, apelación deja fuera en Madrid en la Copa, ¿no?
Bueno, me gusta que te adelantes a los acontecimientos. Queda todavía un tribunal, el Tribunal Administrativo del Deporte, al que se acogerá el Real Madrid después de que la justicia deportiva, de que apelación le haya dejado fuera, haya confirmado esa primera decisión del juez único, fuera de la Copa del Rey por la alineación indebida de Cheryshev en Cádiz. También otra mala decisión para los intereses madridistas. La Federación Francesa ha apartado definitivamente, a espera de resolución definitiva, mejor dicho, a Benzema de la selección. En el Tiempo Deporte sabremos más, y también si Neymar llega al Mundial de Clubes o no. Día séptimo de campaña, este es el estatus de cómo está transcurriendo estos 14 días frenéticos. El Partido Popular, de momento Mariano Rajoy, está ajeno a los focos, pocas apariciones en mítines a la espera de reservarse para el próximo lunes. Pedro Sánchez, últimamente tras sus declaraciones de anteayer en A Coruña y sus acusaciones hoy manipuladas contra Ciudadanos, desde luego está cayendo en las encuestas, a tenor también de la encuesta publicada hoy por Mediaset, que sitúa a Ciudadanos, y por ello está subiendo, lo ven en verde, al alza. El partido de Rivera se sitúa como segunda formación política, mientras que Pablo Iglesias asciende en las encuestas, pero parece que en sus mítines no toma ese rédito que le dan los sondeos. De viaje en Tenerife, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado a los nuevos candidatos que quieren ser, dice, presidentes en un cuarto de hora, y ha insistido en la necesidad de poner en valor al Partido Popular, al considerar que es un partido fuerte y con equipo, así como el que más y mejores militantes tiene en España. Así es como se hace carrera política. Hay otros que en un cuarto de hora quieren ser presidente de gobierno. En esa misma idea ha insistido esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha deseado a los candidatos que no se cojan una gripe, dice, porque les ve muy solitos en campaña. Más que un perro guía, yo creo que algunos es mejor que no se cojan la gripe, porque como están muy solitos en sus partidos tendrían que suspender la campaña. Mejor un antigripal que un perro guía. Más allá de criticar a sus rivales, Mariano Rajoy ha hecho una serie de anuncios, entre los que destaca la promesa de eliminar el IRPF para quienes trabajen tras la jubilación y también para el primer empleo. Se podrá hacer gracias a la mejora de la economía, pero ha puntualizado que quienes tengan un sueldazo seguirán pagando el impuesto. Aquella persona que encuentre su primer empleo no tiene por qué tributar por IRPF durante el primer año. Y la gente que no quiere jubilarse, que se encuentra bien, que está estupendo, pues si sigue trabajando no paga IRPF, pero el Estado se ahorra una pensión. Y cuando pasan 8 minutos de las 8 de la tarde, nos vamos en directo hasta Gijón. Ahí el secretario general de los socialistas, le ven en sus pantallas, está dirigiéndose a su editorio. Le ha precedido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchamos a Pedro Sánchez. Tenemos que culminar ese gran cambio el próximo 20 de diciembre con una victoria socialista. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirad, yo me siento un privilegiado de ser el secretario general del Partido Socialista. Me siento orgulloso de haber sido elegido por el voto directo de miles de compañeros y compañeras en un mes de julio de hace más de un año. Y ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiero asumir un compromiso: volver a ver un gobierno paritario al frente de España a partir del próximo 20 de diciembre. Sí, porque es que resulta que, como bien decía antes José Luis, efectivamente tenemos una cabeza de lista, mujer, joven, preparada, con garra, con fuerza, como Adriana. En 52 circunscripciones de España, el Partido Socialista, por primera vez en su historia, lleva como cabeza de lista a 26 mujeres de 52, es decir, el 50%. Por su parte, desde el Partido Popular, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha insistido en que su único rival son los socialistas, al tiempo que niega estar inmerso en una operación para salvar al soldado Sánchez. Mi adversario político más importante es el PSOE. Pienso que hay mucha gente que está dudando, ¿no? Hay muchos debates, hay partidos nuevos, no se sabe exactamente lo que van a hacer. Tenemos que hablar. Ya no puedo más. No quiero echarte en cara estos últimos años. Aunque nunca me hayas escuchado. Aunque me hayas mentido tantas veces. ¿Tú nunca has pensado en mí? Nunca has pensado en mí. Pero ahora no es el momento de lamentarse. Ahora voy a pensar en mi futuro. Tengo muy claro que no quiero que sigas decidiendo sobre mi vida. Pero ni tú, ni nadie como tú. No hay ninguna manera. Si tú también quieres cortar con la derecha, vota Partido Socialista. Pensamos que tiene que haber un referéndum en Cataluña. Y si sale sí,
Si hay una amplia mayoría de catalanes y catalanas que no quiere tener ningún tipo de relación con España, yo creo que no se puede poner puertas. Lo han escuchado. El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, defiende que si es presidente del gobierno durante el próximo año, es decir, a un año después de haberse convertido en líder del Ejecutivo, convocará un referéndum en nuestro país o en Cataluña, sobre todo para decidir si quieren continuar en España o no. Por su parte, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado que estamos a lo importante, que su partido está a lo importante, lejos de soberanismos y de federalismos. Escuchamos a Mariano Rajoy. Uno va a convertir el Senado en no se sabe exactamente qué, el mismo se quiere liquidar los pueblos, las diputaciones, liquidará los pueblos, no se sabe qué hará con la gente, otros están en eso del federalismo asimétrico, nadie sabe lo que es. Nunca gobernaría con un partido que quiere romper España. Palabras de Albert Rivera después de conocer la promesa hecha por Pablo Iglesias, al que recuerda que nuestro país no se negocia. Y yo les digo que con España no se juega. Que España no se rompe, que España no se negocia, por mucha lista que tenga el señor Iglesias con independentistas o por mucho pacto que tenga. Iglesias pronuncia ahora la palabra España sin parar y se presenta ante su electorado como un patriota de izquierdas. Sin embargo, en el año 2003 aseguraba que no podía siquiera pronunciar el nombre de nuestra nación, de España, que ahora dice defender, ni tampoco portar la bandera rojigualda. Lo recordamos. España, para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja igualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Eduardo, ¿qué te parece el compromiso de Pablo Iglesias de convocar un referéndum en Cataluña si llega a sentarse en la Moncloa? Pues un disparate y una perversión del valor plebiscitario y del concepto de la democracia, característicos de la ideología política de Pablo Iglesias, que como todos los comunistas desde mediados del siglo pasado tratan de acoplarse, para liderarlos, en todos los movimientos nacionalistas e independentistas del mundo. Un referéndum cuyo objetivo es que solo una parte de la población asuma la totalidad de la soberanía nacional con el objetivo explícito de romper la nación, no es un paradigma democrático, sino todo lo contrario, porque es poner a disposición de unos pocos lo que es de todos: el patrimonio nacional, la soberanía del pueblo español y la unidad de la nación. Dada además la acreditada ignorancia histórica y política de Pablo Iglesias, como acabamos de comprobar, si esa decisión estuviera en sus manos, el referéndum encima lo ganarían los separatistas, pues si él y Podemos temiesen que lo iban a ganar los españolistas, sencillamente no lo convocarían. Muchas gracias, Eduardo. Las normas que defienden la unidad de España y la igualdad de los españoles ante la ley han sufrido en nuestro país al menos 168 incumplimientos entre octubre del año 14 y septiembre de este mismo año. Así lo recoge el último informe de la Fundación Unidad más Diversidad. El objetivo de vulneración de la Ley de Incitación al Odio y la Violencia 2015 es mostrar a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a los políticos las agresiones, ofensas e irregularidades que se han cometido contra España y su unidad en el último año, como por ejemplo la obligatoriedad impuesta a algunas empresas de rotular en lenguas cooficiales y no permitirles hacerlo en español, o las ofensas al himno y la bandera. El nacionalismo juega un papel importante a la hora de perpetrar estos ataques. De los 100 que muestra el informe con todo lujo de detalles, 30 de ellos se produjeron en Cataluña, que casi dobla en número al siguiente lugar del ranking. 17 tuvieron lugar en el País Vasco, 10 en Valencia, 9 en Baleares y Navarra respectivamente y 5 en Galicia. El resto de España se reparte 16 y llama la atención que 4 tuvieron lugar a través de las redes sociales. La izquierda de Podemos es postureo, así lo considera el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quien acusa al partido de Pablo Iglesias de hacer promesas imposibles porque saben que no van a llegar a gobernar. Con lo cual, de lo que estamos hablando es de una izquierda que lo que está haciendo es posturear. Una izquierda que no está resolviendo de verdad los problemas que sufren, con ese panorama, señor Sánchez.
Entre esas promesas populistas se encuentra el programa de medios de comunicación que ha presentado la formación morada. Quieren imponer algunos contenidos obligatoriamente y buscar nuevas vías de financiación para la televisión pública. Veamos ya el resto de propuestas de Podemos con la ayuda de Eurico Campano. Eurico, buenas noches. Contenidos, buenas noches, Gonzalo, que protejan, por ejemplo, la libertad sexual, entre comillas, la diversidad o la ideología de género. Imponer también la presencia obligatoria de las lenguas cooficiales o potenciar la versión original en las películas. Sobre radio y televisión española, los podemitas tienen ideas también muy definidas. Elegir al presidente por mayoría de 2/3, acabar con el control partidista del antiguo ente público, gobernarlo por consenso o buscar fuentes de financiación alternativas como vender el archivo o los contenidos deportivos para aliviar una casa que Leopoldo González Echenique, el amigo de Sáez de Santa María, terminó por dejar en la más absoluta y miserable ruina. Otro apartado es el que los podemitas denominan crear un Opel Channel, una especie de canal a la carta para ellos, claro. Un canal en el que se implicaría la ciudadanía, habría que ver de qué forma y qué ciudadanía. Pretenden además asignar nuevas licencias para operadores ya existentes, se supone que amigos o afines. Hay otras medidas como crear un estatuto de derechos y obligaciones para periodistas, moderar el oligopolio, eso sí, ya no prometen cerrar La Sexta. Los islamistas son un invento de los Estados Unidos. Declaraciones de Juan Carlos Monedero en un mitin en Ponferrada, en el que el fundador e ideólogo del partido de Pablo Iglesias esgrimió su teoría según la cual Estados Unidos habría inventado a los yihadistas para recortar y retroceder en los derechos y libertades con la excusa de combatirlos. Eduardo, ¿existen los yihadistas o son un invento de los americanos, como señala Monedero? Vamos a ver, Beatriz. Juan Carlos Monedero resulta más cómico suelto que sujeto a la disciplina de Podemos. Acaba de atribuirle la paternidad y la patente del terrorismo yihadista a los Estados Unidos, algo muy común en los que hocican en su pesebre ideológico, el paleocomunismo stalinista de los primeros tiempos de la Guerra Fría. Desarrollemos, pues, el disparate argumental de Monedero. Si los Estados Unidos son los inventores del islamismo, habrá que colegir que Mahoma no era árabe, sino más yanqui que el tío Sam, porque el yihadismo está escrito en los versículos del Corán, la obra cumbre de Mahoma, convertida en un bestseller por la todopoderosa industria editorial norteamericana, que, paradójicamente, está mayoritariamente en manos judías. Vaya por Dios. La conclusión de la última melonada de Monedero es que el yihadismo no es más que una guerra civil entre islamistas con turbante y babuchas e islamistas con gorrita de béisbol y zapatillas all-star. Sigue entrenando, Monedero. Estás a un paso de que te concedan el Oscar al infiel más ridículo de la cristiandad. Ya te han puesto la alfombra roja en Afganistán. Clínicas. Seguimos en Estados Unidos y comentamos una noticia que a buen seguro va a hacer que los provida del mundo entero y sobre todo de ese país lo celebren. Porque Norteamérica, Estados Unidos, ha aprobado retirar la financiación a la gran multinacional del aborto Planned Parenthood. El Senado y el Congreso han dado luz verde al proyecto de ley que pretende bloquear de forma provisional los fondos públicos al mayor proveedor de abortos del país. La decisión del Senado de Estados Unidos se produce después del escándalo ocasionado tras la publicación de 10 vídeos grabados con cámara oculta que mostraban a directivos de Planned Parenthood reconociendo que traficaban con los órganos de los niños abortados en esos centros que dirige la organización, violando de esta forma las leyes federales. Cuando son las 8:20 de la noche, conectamos nuevamente con Gijón. Sigue hablando el secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien escuchamos. Las tiene a un clic en el ordenador. Ahora bien, si el juez pregunta por el estado de las cuentas del Partido Popular, ¿sabéis lo que hace el PP? Destruir a martillazos el ordenador de Bárcenas. Esa es la diferencia. Como dice el lema, a partir del próximo 20 de diciembre, con un gobierno limpio, a construir un futuro para la mayoría. Y ese futuro para la mayoría lo que va a hacer es derribar los muros que ha construido esta derecha. El primero de ellos, el muro de las oportunidades. Yo estoy convencido de que aquí hay muchos jóvenes que están a punto de hacer la maleta. Estoy convencido de que aquí hay muchos jóvenes que tienen a hermanos, a hermanas, padres y madres, que tenéis a hijos, a hijas, nietos y nietas que han tenido que emigrar. El otro día el Instituto Nacional de Estadística dijo lo siguiente, que al mes emigraban 8.500 españoles y españolas por la falta de oportunidades en nuestro país. Esa es la recuperación económica de Mariano Rajoy. Pero os digo lo siguiente, para los socialistas
la generación de nuestros jóvenes no va a ser ni la generación olvidada ni perdida, va a ser la gran generación recuperada para el cambio político, social y económico que vamos a liderar los socialistas a partir del próximo 20 de diciembre. Eso es lo que vamos a hacer. Y mirad, vamos a derribar el muro de la soberbia, porque Mariano Rajoy lo que ha hecho ha sido gobernar solo y frente a todos durante estos últimos 4 años. Ha gobernado solo y frente a las mujeres, recortando, por ejemplo, su derecho a decidir cuándo ser madres y cuándo no, y nosotros volveremos a recuperar ese derecho en cuanto lleguemos al gobierno. Ha gobernado solo y frente al sector de la cultura, subiendo el IVA al 21% y nosotros lo vamos a bajar al 10% en cuanto lleguemos al gobierno. Ha gobernado solo y frente a la mayoría social de este país, aprobando una ley mordaza que coarta y restringe el derecho a la manifestación de los españoles y españolas, y nosotros derogaremos esa ley mordaza en cuanto entremos en el gobierno. Mirad, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a construir ese futuro para la mayoría. En primer lugar, de los trabajadores y trabajadoras. Sí, de los trabajadores y trabajadoras. Yo me asombro de escuchar a Mariano Rajoy decir que es normal que tengamos 5 millones de desempleados en nuestro país. ¿Pero cómo que normal? ¿Pero cómo que normal que 9 de cada 10 contratos que se firman en nuestro país sean temporales? Que la duración media de esos contratos sea de 54 días. ¿Cómo que normal que 1 de cada 3 trabajadores en nuestro país cobre el salario mínimo interprofesional que han congelado durante estos últimos 4 años? ¿Pero cómo que normal que las mujeres cobren un 24% menos que los hombres? ¿Pero cómo que normal que haya 2,5 millones de españoles sin ningún tipo de protección por una decisión política que es la de Mariano Rajoy? ¿Pero cómo que normal? Bueno, dejamos en este momento de exaltación de Pedro Sánchez su intervención en Gijón, en ese mitin del Partido Socialista. Atacaba el líder del PSOE al Partido Popular. También lo ha hecho a Ciudadanos, porque la formación naranja quiere cambiar la ley de violencia de género para acabar con la asimetría penal que se da por cuestión de sexo, según la cual, por ejemplo, por lesiones es de 3 meses para cualquiera, excepto cuando es el hombre el que agrede o amenaza a su pareja o expareja. Entonces la pena subiría a 6 meses. El Tribunal Constitucional ya dictaminó en 2008 que no había discriminación en este caso porque debe haber agravante cuando la agresión se produce en un contexto de amenaza machista. Esta asimetría no se emplea cuando hay un delito de homicidio o una violación. La propuesta de Ciudadanos sobre violencia de género ha provocado el rechazo del resto de partidos, mientras que la número 2 del Ejecutivo califica la propuesta como de desafortunada. Para el líder de la oposición, la pretensión de Ciudadanos es reaccionaria y ha exigido a Rivera que rectifique por su insensibilidad alarmante. Nuestro mensaje tiene que ser muy claro a la sociedad en general y a los violentos machistas en particular, y yo creo que es desacertada en el mensaje y en lo que supone el debilitamiento de una estrategia de refuerzo de todos los mecanismos frente a la violencia de género. Es más que evidente que las mujeres sufren esa violencia por su condición de género. Y por tanto, yo no sé si es más o menos de derechas. Lo que sí que sé es que ese pensamiento es un pensamiento reaccionario. No se ha tomado en serio la lucha contra la violencia de género. Se engañan con las cifras y ahora Ciudadanos lo que quiere es quitar el agravante por violencia de género. Se conoce que no han entendido ustedes nada. Para hablar de todo ello, conectamos en directo con la número 2 de Vox, Rocío Monasterio. Señora Monasterio, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Cuando hablamos de asimetría penal, ¿qué significa? ¿Diría usted que la ley de violencia de género cae en la discriminación positiva a favor de la mujer? Bueno, claramente los españoles no somos iguales ante la ley de violencia de género. Hay una asimetría en la que claramente se discrimina al hombre. Entonces, empezando porque no existe la presunción de inocencia, que es básico en nuestro sistema legal y que esta ley no lo respeta, ¿no? Y esto tiene consecuencias graves. ¿Y qué ocurre si el agredido es un varón o, por ejemplo, qué dice la ley si la agresora, por ejemplo, es una mujer adulta que maltrata a un menor varón o a una persona mayor, a un anciano del sexo masculino?
Pues no está contemplado, no está incluido dentro de la ley de violencia de género. Si tú te llamas al 016 y eres un hombre que está siendo maltratado por una mujer, automáticamente no eres atendido por estos servicios. Entonces tendrás que ir a una comisaría por otros cauces, pero esta ley no te protege. Si eres un anciano, pues tampoco está contemplado, o si hasta hace muy poco los niños tampoco estaban protegidos por esta ley, porque la ley cuando nació tenía por objeto el género, pero en este caso solo la mujer, ¿no? Entonces parece que hay distintos tipos de víctimas. Nosotros creemos que la mujer, por supuesto que tiene que estar protegida, por supuesto que esta ley es necesaria, pero que tiene que incluir a todas las víctimas. Señora Monasterio, por desgracia son también muchos los casos en los que se producen denuncias falsas por parte de mujeres, porque según contempla la ley es el hombre el que tiene que demostrar que no ha agredido a la denunciante. ¿Tiene una idea aproximada de cuántas denuncias falsas por malos tratos se producen en nuestro país? Pues desde que entró en vigor la ley de 1 millón y poco mil denuncias que entraron en los juzgados, 146.000 resultaron condenatorias, 250.000 dieron lugar a órdenes de protección. Entonces el resto ¿qué han sido? ¿No? Pues una parte han sido denuncias mal tramitadas, otras que han sobreseído, pero hay una parte importante que son denuncias falsas. Esto, por desgracia, no se cuenta, por lo que se hace es se cuenta de forma respecto a las que han sido claramente declaradas falsas, o sea, que se ha demostrado que no eran veraces, ¿no? Entonces se dicen siempre 0,0 de denuncias falsas. No es real. O sea, los datos son 1 millón poco frente a 146.000 condenatorias. Eso es irrebatible, y además los datos son del Consejo Superior del Poder Judicial, o sea, no hay duda. Y a su juicio, ¿qué habría que hacer para mejorar la ley? ¿Qué proponen, por ejemplo, desde su partido, desde Vox? Bueno, desde Vox lo que creemos que ya la situación es muy grave, no hemos conseguido bajar el número de mujeres asesinadas, es un drama, es un número dramático todos los años, y ya está bien el consenso que no salva vidas por no hablar del tema, ¿no? Entonces, es necesario reformar la ley. Primero, convertirlo en una ley de violencia intrafamiliar que incluya a todas las víctimas. Segundo, conseguir una verdadera protección para las mujeres, mejorar las casas de acogida, mejorar los recursos que se dedican a mujeres, a niños, a niñas, ancianos, a todos. Tercero, tenemos que conseguir educar, pero educar en valores, no educar en género. De nada nos sirve ir a los colegios a hablar de lo que es el género, de hablar de machismo, de terrorismo machista. Esto no sirve, no. Lo que tenemos que hablar es de los valores del respeto, los valores de cómo tenemos que tratar a los demás, los valores de cómo se convive, los valores de cómo de la familia, ¿no? Estos son los valores que tenemos que inculcar y que yo creo en que no hemos hecho ese esfuerzo. Además, por supuesto, restaurar la figura de la presunción de inocencia, por supuesto, tratar el tema de las denuncias falsas de forma que aquella mujer, hombre, anciana, anciano, que ponga una denuncia que no sea verdad, tiene que automáticamente la Fiscalía actuar contra él, ella, porque lo que no puede ser es que la ley funcione para unos y no funcione para otros. Además, una denuncia, en este caso las denuncias cuando son falsas contra hombres, tienen consecuencias gravísimas, porque automáticamente pues se quedan sin la custodia de los hijos, la casa, la pensión, pues la cuenta bancaria, el trabajo, la posibilidad de ascenso si es un funcionario, etcétera. Consecuencias gravísimas que no podemos permitir que estén pasando hoy en España, ¿no? Porque nosotros creemos que lo que es importante es respetar lo que dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Entonces hay que instaurar medidas que protejan a las víctimas, pero a todas las víctimas, a la víctima que es débil frente a alguien que la agrede, que es más fuerte o que tiene una dominación sobre esta víctima, pero la víctima puede ser una niña, un niño, una anciana, un anciano, un hombre o una mujer, y esto hay que contarlo, ¿no? Por tanto, señora Monasterio, ¿qué le parece la operación de acoso y derribo contra la candidata de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz? Lo que me parece
es que hay determinados partidos a los que no les gusta que hablemos de algunos temas que les resultan incómodos y entonces han llegado a un consenso para no sacar determinados temas, ¿no? Y aquel que disiente es automáticamente, pues eso, acosado, vilipendiado y criticado. Entonces nosotros llevamos mucho tiempo hablando de que esta ley es un fracaso y además no protege a la mujer eficazmente. Me alegro que Ciudadanos se sume a nuestra posición, aunque también hay que decirlo, cuando nosotros hemos ido a la manifestación del 7N con la pancarta "La violencia no tiene género", incluyendo a todas las víctimas, no se nos sumó ningún político. Los de Ciudadanos pasaron por delante nuestro, PSOE, PP, y nadie nos ayudó cuando estábamos siendo agredidos. Me alegro que por fin haya un partido más que se una a nuestra tesis y que les hayamos convencido, porque al final Vox a lo que se dedica es a convencer, ¿no? A convencer de ideas que creemos que merece la pena. Pues señora Monasterio, gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Jueves, tiempo de abordar ya nuestra sección El Corruptómetro. Saludamos ya a Juan Ignacio Fuster Fabra. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy más que corrupción política podemos hablar de corrupción económica. Vamos a los detalles. Vamos a hablar de Abengoa, esa mayor quiebra histórica en nuestro país. La caída de esta empresa. Políticos, aristócratas, la creme de la creme, podríamos decir, de la sociedad de Andalucía. En gran parte se ha visto inmersa en uno de los escándalos financieros del año. Se trata de esta compañía andaluza, Abengoa, y para hablar de ello tenemos a este abogado penalista para intentar dar las claves de lo que ya ha ocurrido. Antes de nada, ¿en qué ha consistido el fraude, señor Fuster Fabra? Por lo que hemos podido ver en los medios de comunicación y sobre todo con la denuncia que se ha presentado ante la CNMV por parte de UPyD, hemos visto cómo el gigante Abengoa, debido a unas supuestas operaciones que se han realizado de carácter económico, ha falseado presuntamente sus cuentas. Y todo esto a tenor de la estructura que tiene. Como la estructura que puede desarrollar Abengoa consiste en tener varias filiales, en este caso se ha podido observar que hay una doble contabilidad, hay un falseamiento, un presunto falseamiento de cuentas e incluso unos contratos ficticios entre las propias filiales que tiene Abengoa, y esto ha derivado en una desconfianza en el mercado y en una caída estrepitosa de las acciones de Abengoa. Señor Fuster Fabra, ¿a qué se dedica exactamente Abengoa? O sea, digamos, ¿cuál es el sector de negocio en el que se mueve y cuánta gente puede llegar a quedarse en la calle? Abengoa es una macroestructura empresarial en la cual se dedica tanto a energía, telecomunicaciones, transporte y medio ambiente. Y tal es el impacto que estamos hablando de casi 30.000 puestos de trabajo en todo el mundo, 6.000 puestos de trabajo en España y 24.000 en el resto del mundo. Que, por cierto, a tenor de las últimas noticias, al parecer están habiendo una serie de despidos y la gente que está incluso fuera del país, está expatriada trabajando para Abengoa, está teniendo dificultades hasta para volver. Para volver a España. Para volver a España, efectivamente. Con el caos que ha habido, con en este caso la caída de la bolsa, el preconcurso de acreedores y las acciones judiciales que se han emprendido, la empresa está en una situación bastante complicada. Ahondemos un poco más en esta situación complicada, como la define usted, que vive la compañía. ¿Cuántos, digamos, imputados hay? ¿Cuál es la situación, digamos, procesal o jurídica que está inmersa esta empresa? Tenemos dos procedimientos. Uno que se ha abierto ante la CNMV, que es el principal órgano regulador, en este caso para Abengoa, respecto a sus actividades económicas y financieras, además de las bursátiles, que ha emprendido UPyD. En este caso ha formulado una denuncia para que se investiguen las actuaciones que ha tenido supuestamente Abengoa irregulares y que, una vez que se haya dirimido la posibilidad de abrir una investigación contra Abengoa, UPyD ya no podrá participar porque la CNMV en este caso actúa de oficio y continuará directamente la investigación para resolver cuáles son las dudas. Por otro lado, también un grupo de inversores ha abierto un procedimiento penal por dos delitos muy claros y muy específicos a su expresidente y exconsejero delegado, que es información privilegiada y administración desleal. Todo esto a tenor de la información que tenemos, obviamente, y que se ha podido ver en los medios de comunicación sobre las últimas actuaciones que ha tenido Abengoa respecto a las indemnizaciones que ha pagado a sus directivos y la información que se ha suscitado en torno a inversiones, incluso de algunos de sus directivos a la baja, sabiendo que Abengoa tenía problemas de financiación.
Hoy además hemos conocido que 4 directivos de Abengoa se enfrentarían incluso a penas de cárcel por haber mentido a Wall Street. Por un lado, me gustaría saber qué es lo que han hecho mal, en qué han mentido y qué es la parte ilegal de eso. Y luego, por otra parte, si se les va a juzgar en Estados Unidos o en España. Son 2 procedimientos diferentes. Uno es el que se abre aquí en España por la CNMV y ante los tribunales ordinarios españoles, en los cuales se les va a intentar depurar las responsabilidades a estos ejecutivos por las actuaciones cometidas, pero es que el agravante es que como Abengoa tenía operaciones en Estados Unidos y en particular en Wall Street, ya se especula en los medios de comunicación que incluso en 3 ocasiones llegaron a mentir a los inversores, que es prácticamente uno de los peores delitos que se pueden cometer en Estados Unidos, básicamente porque no se puede mentir respecto a situaciones financieras o maquillar la contabilidad de una empresa para dar la presunción de que ésta pues, funciona mejor de lo que realmente suele ir. Se ha abierto una acción judicial en Estados Unidos, que es la Action Class, para poder reclamar, una acción colectiva, para poder reclamar las responsabilidades a los directivos que han mentido deliberadamente a los inversores americanos. ¿Y los accionistas qué pueden hacer para recuperar su dinero invertido? Pues tiene una situación francamente complicada, porque ahora mismo se plantean hipotéticamente 2 escenarios. El primero es que alguien entre a rescatar a Abengoa, que se produzca en este caso una inyección fuerte de inversión y capital a la propia sociedad para intentar reflotarla y que pueda en este caso remontar sus actividades comerciales y mercantiles, y la otra es el concurso de acreedores, en lo cual ahí sí que la noticia no es tan buena, porque los inversores que han perdido cerca de un 90% del capital que habían aportado en estas inversiones, valga la redundancia, pues tendrán que, valga la expresión, ponerse a la cola a esperar a que cuando se vendan los activos de la propia empresa, que no tiene muchos, a día de hoy, en proporción a su capital invertido, pues puedan cobrar algo. Señor Fuster Fabra, respecto a la primera de las 2 opciones que ha dicho usted, el asunto de los inversores, ¿debería el Estado dejar caer a su juicio una empresa de semejante magnitud? Es decir, si no hay un inversor privado que le rescate, ¿cree usted que, en fin, el Estado a través de alguna de sus entidades o el propio Estado debería rescatarla de alguna manera? Porque 30.000 puestos de trabajo no son pocos, ¿eh? Nos encontramos en una disyuntiva y el Gobierno, la verdad es que no es un buen papel el que tiene. En este caso puede crear un precedente, el cual no sería lo más indicado, porque tenemos que atender a que el mercado de la libre competencia debe estar enmarcado en que cada empresa sea responsable de las acciones que comete. Y si en este caso ha habido una actuación deliberada por parte de los ejecutivos, expresidente, exconsejero delegado, que han ido tendente a engañar, en este caso tanto a la CNMV como a la opinión pública y a los propios inversores, habría que estudiar muy mucho la posibilidad de rescatarlo. No olvidemos que los puestos de trabajo que se están, entre comillas, salvando son los 6.000 que hay en España, pero luego hay 24.000 en el exterior. Habría que valorarlo muy mucho, cuál debería ser la fórmula para evitar, en este caso, que caiga y se liquide, caiga en concurso de acreedores, perdón, y se liquide la empresa, o si la tenemos que rescatar. Queda clarísimo. Bueno, ¿qué tal la experiencia en el Bernabéu la semana pasada? ¿Cómo fue? ¿Le gustó aquello de hacer su sección desde...? Diferente. No, la verdad es que fue un asunto que además, bueno, yo creo que al final se ha vislumbrado un poco cómo se está dirimiendo. Así que creo que estamos en la vía de ver qué es lo que pasará, aunque no tiene mucho futuro, por lo que parece. No pasó frío. Yo que esperaba verle en las afueras del Bernabéu con su gorrito y sus guantes, finalmente le vi calentito dentro del estadio. Exacto. Intereconomía en ese caso estuvo acertada, haciéndolo dentro del estadio. Señor Fuster Fabra, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez, no, ya buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿llega o no llega Neymar, o Neymar, mejor dicho, a ese final del Mundial de Clubes? Estás preocupado, ¿eh? Pues algo, sobre todo por el espectáculo, no por nada, ¿eh? Sí. Bueno, espectáculo dio poco ayer el Barcelona, que empató a 1 en Alemania ante el Bayer Leverkusen. Gol de Messi, gol de Chicharito, y Neymar no pudo estar en ese partido. Estamos viendo precisamente cómo llegaba al Valle Arena, al estadio del Bayern, cojeando. También ha cojeado esta mañana el jugador brasileño cuando vaya a hacerse nuevas pruebas, que han confirmado lo que ya dijo ayer su padre en una entrevista en la ESPN. Para la semifinal del próximo Mundial de Clubes, el jueves de la semana que viene, no llegará, y veremos si puede estar o no en la final del domingo. El brasileño hará todo lo posible por recuperarse de esa lesión de grado 2 en su aductor. Y también, al respecto de los partidos de Champions de anoche, había bastante morbo en 2 de ellos. Uno, el del Valencia, que perdió, no consiguió ganar al Olympique de Lyon y quedó fuera, pasa a la Europa League. Y también con ese encuentro, una vez más, entre Mourinho y
League e Iker Casillas. Si el Chelsea ganaba, dejaba fuera al Porto, al equipo del portero enfrentado con José Mourinho, y así fue. 2-0, una victoria clara. Y al acabar el partido, Mourinho todavía hurgó un poquito más en la herida de Iker. Con Casillas no hay historia. Nos saludamos antes del partido, yo he hecho mi trabajo, él ha hecho el suyo, y bien, a lo mejor ha sido una oportunidad para Iker de ganar la única copa que nunca ha ganado, que es la Europa League, porque nunca la ha jugado. A lo mejor viene por bien, y si Porto ganar la Europa League, yo ficaré muy contento. Bueno, pues veamos precisamente los equipos clasificados para esos octavos. Los cocos del sorteo son el PSG principalmente, el Arsenal y también la Juventus. El PSG no le podría tocar al Real Madrid porque coincidió en su grupo, pero sí, la Juventus y el Arsenal son los equipos a evitar. El Gante es la perita en dulce del sorteo. Y nos vamos con una noticia de última hora de esta tarde, como ya hemos avanzado en el sumario, bastante negativa para el Real Madrid. La Federación Francesa ha apartado a Benzema por el caso Valbuena, así que de momento no podrá jugar con su selección ni ser convocado. Benzema ha emitido un tuit que veremos en Punto Pelota en apenas unos minutos diciendo que respeta la decisión. Otra decisión también bastante polémica para el Real Madrid, aunque se esperaba apelación, ha ratificado su eliminación de la Copa del Rey por esa alineación indebida ante el Cádiz, y habrá que esperar a ver qué decide el viernes el Tribunal Administrativo del Deporte, si revoca o no esta decisión. Y una última cosa, anoche en Punto Pelota, Ulises Sánchez Flor, estamos viendo precisamente ese comunicado del Real Madrid diciendo que respeta esa decisión, un Real Madrid en el que, como desveló anoche Ulises Sánchez Flor en Punto Pelota, hay un pacto para respaldar a Benítez. Vamos a escucharle. Aquí hay un pacto de vestuario, un pacto de los pesos pesados del vestuario, de salir a arropar al entrenador. También instigado el pacto por el club. Benítez necesita apoyos, Benítez no puede estar todo el día siendo el muñeco de pim pam pum. Otra exclusiva de Punto Pelota. Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Muchas gracias. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, les dejamos siempre informados con Gaceta.es y con puntopelota.es. Señores, muchas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Date un atracón de gigas con la Sin Fin y llévate de postre el Huawei G8 por solo 3 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar de una comida informal, podrá hacerlo en nuestras zonas de mesas altas, tanto en el interior como al aire libre. Restaurante Portonovo, en la salida 10 de la A6,